Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín Series. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a cultivar cúrcuma. Me compré esto en la verdulería, es una raíz de cúrcuma. ¿Ves? Es parecido al jengibre, pero tiene un sabor más suave. Y dicen que tiene un montón de propiedades. Si vos sabés qué propiedades tiene, así nutricionales, medicinales, me lo escribís en comentarios. Esto se usa, por ejemplo, para darle color a las comidas, color amarillo, pero también se puede usar rallada en las ensaladas, cruda, digamos. Me interesa también porque la planta es muy linda, tiene una flor preciosa y bueno, vamos a ver si llegamos a obtenerla. Voy a poner las raíces de cúrcuma acá adentro. Esta la voy a cortar. Ahí. Y acá tengo agua oxigenada y se lo voy a poner. El agua oxigenada es un desinfectante suave, así que le vamos a poner el agua oxigenada, cosa de que si hay algún honguito o algo así, bueno, esto colabore para eliminarlo. Más o menos, cuanto más agua oxigenada le pongas, mejor. No le va a pasar nada a la planta. Es muy suave y enseguida pierde su efecto, es como casi de contacto. Bueno, pasaron 24 horas y acá está nuestra cúrcuma en el agua. Se saca. Lo voy a dejar acá así cerradito hasta que vea que empiece a echar brotes. Si no tenés un envase así tan práctico, lo podés poner adentro de una bolsa de nylon y listo, y esperar que con esta humedad esperar a que se brote. ¿Te acordás que la pusimos en agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, para evitar los hongos? Viste que era como una especie de fungicida, pero te dije que no te preocupes, que por más que le pongas mucho, que era muy suave al final. Bueno, mira qué suave que era, que en menos de 5 días ya le salieron hongos. Toda esa pelusa, ese moho, es hongo y es malísimo. Esto te pudre todo. Mirá, acá lo primero que vamos a hacer es tratar de sacar la mayor cantidad de moho posible con un palito. ¿Ves cómo se va? Bueno, es importante. También puede ser un trapito. Y ahora vamos a agarrar canela y se lo vamos a poner, ¿no? Ahí está la canela. Seguro que sabés que es un buen fungicida para combatir este moho. Ponéselo generoso, que a la planta no le hace mal. Esta parte está medio podrida, así que me parece que la voy a sacar. Te das cuenta cuando está podrida porque está como blandita. Bien, y ahora le ponemos un poco de canela. Todo nuevo acá. Y voy a poner un poco de humedad y lo cierro y lo dejo. Lo voy a dejar unos días. Todos los días voy a mirar a ver qué pasa con el moho y si necesita más canela. Ya pasaron 15 días desde que empezamos esto y mirá lo que es esta maravilla. Mirá qué linda que está, cómo está empezando a brotar. Fíjate, están todos, mirá, este es el que mejor está. No sé por qué no te lo mostré primero. Mirá lo que es. Mirá, este ya tiene hasta raíces, ¿ves? Está buenísimo. Y este también ya tiene unas raicitas. Lo que sí es impresionante, el moho no volvió a aparecer en las raíces, en los rizomas. Entonces ahora lo único que nos queda es pasarlo a tierra. Bueno, estoy usando dos tipos de maceta. Mira, esta que es más petiza y más ancha, tiene más o menos 22 centímetros de profundidad y 27 centímetros de ancho. Y después estoy usando estas que son un poquito más altas, tienen 25 centímetros de profundidad y 21 centímetros de ancho. Está bueno que las macetas tengan unos más de 20 centímetros de profundidad, porque los rizomas de la cúrcuma entiendo que se van para abajo, no estoy seguro, pero también está bueno que sea ancha,
para poder poner varios rizomas en la misma maceta. Así que bueno, está en vos a ver tus posibilidades de lo que puedas tener. Sustrato, estoy usando compost puro. Puedes usar sustrato para maceta, mitad sustrato para maceta, mitad compost, mitad tierra negra suelta y mitad compost también puedes usar. Entonces llené la maceta, dejé más o menos unos 3 centímetros y ahora lo que voy a hacer es poner los rizomas. Fíjate que ya me está dando la pauta de para dónde tiene que ir el rizoma. Si las raíces van para abajo, claramente es porque esto lo tengo que poner paradito. Así que bueno, lo vamos a poner ahí, así. Más o menos dejé un espacio de 5 centímetros entre el borde y el rizoma, un poquito más acá, y 5 centímetros, 6 centímetros entre rizoma y rizoma. No podés poner mucho más, ¿sí? Depende del ancho que tengas, tenés que dejar 5 centímetros del borde y 5 centímetros entre el rizoma. Y ahora lo que voy a hacer es cubrir con tierra más o menos 2 centímetros de tierra. Esto hay que mantenerlo regado, bien húmedo. Obviamente la maceta tiene que tener buenos orificios de drenaje. Esto lo vamos a tener bien húmedo y lo vamos a tener al sol, media sombra. Si hace muchísimo calor, ya cuando tengas hojas vas a tener que estar viendo si las hojas no se queman. Así que si hace mucho calor y las hojas se queman, entonces vas a tener que pasarlo a media sombra. Lo importante es que esté siempre regado. Pasaron 2 meses y una semana desde que empezamos con este proceso de la cúrcuma y mirá qué preciosas que están estas plantas. Decime si no son una maravilla. Y ahora lo que te quiero comentar es cómo es los cuidados posteriores. Ya te dije que esto tiene que estar la tierra siempre húmeda y que tiene que estar al sol, pero vigilando de que no se le quemen las hojas. Si vos ves que estas puntas se ponen así amarillas, puede ser por 2 razones. La más normal es que la estés regando poco, pero también puede ocurrir que la estás regando demasiado. Y finalmente, si vos ves estas manchas blancas en la hoja, esto puede ser perfectamente porque se está quemando por demasiada exposición al sol muy caliente. En ese caso te conviene ponerlas a media sombra. Y además, cuando las plantas ya tienen más o menos 20-25 centímetros de altura, esta tiene un poquito más, entonces es un buen momento para empezar a fertilizarlas. Esta planta crece mucho y si querés que se desarrolle correctamente, tenés que hacerle un aporte de nutrientes. El fertilizante que tenés que usar para estas plantas tiene que aportar un alto contenido de nitrógeno y de potasio. Podés usar un fertilizante comercial, yo voy a usar unos pellets que me regalaron y que tienen nitrógeno y potasio y se lo voy a aplicar mensualmente, un puñado en cada maceta. Pero bueno, si compras algo, usa lo que te recomiende el fabricante del fertilizante y si querés ir por el lado casero, bueno, aportale mensualmente una buena capa generosa de humus o de compost bien maduro y también para aportar un poco más de potasio le podés agregar mi fertilizante granulado de cáscara de frutas que también va a andar muy bien. Simplemente comentarte que este es un resumen de los últimos 4 episodios que hice de cultivo de cúrcuma en mi segundo canal, Cosas de Jardín Series, y acá te voy a dejar el botón para que veas todos los episodios completos, del primero hasta el último. Este es el del medio, después me falta algún otro video más, si es posible con la floración de las cúrcumas, y después otro episodio con la cosecha. Acá tenés el botón para que puedas ver toda la serie. Y si te interesan estas series de cultivo, comentarte que acá te voy a dejar el link para que veas y te suscribas al canal Cosas de Jardín Series, donde tengo un montón más de cultivos en series, o sea, un episodio por semana o un episodio periódico, para que veas bien con mucho detalle cómo es todo el proceso de cultivo. Y eso es todo, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.